o las banderas rojas o las señales de alarma. El dolor lumbar anatómicamente se localiza en las vértebras lumbares y las estructuras osteomusculares y ligamentarias que forman parte de esa región. Y clínicamente hablamos de dolor lumbar cuando el dolor se localiza del borde de la parrilla costal, borde inferior de la parrilla costal, hasta la región glútea inferior. Obviamente el dolor tiene que ser central. Si a alguien le duele un solo lado del glúteo, ese es un dolor glúteo, ¿verdad? Tiene que ser central en la parte axial. ¿Ya? Importante que el 90% de las personas sufren de dolor lumbar en algún momento de la vida. Todos, prácticamente. En algún momento vamos a tener dolor lumbar. Y no siempre vamos a consultar por dolor lumbar al médico, pero sí vamos a tomar algún analgésico, vamos a hacer algo para aliviar ese dolor. Fíjense, 65-80% de la población en general sufre de dolor lumbar. La población laboral, las personas que están trabajando, tienen un 25% de dolor lumbar por año. O sea, 1 de cada 4 personas va a tener dolor lumbar en algún momento del año. Las personas que están trabajando es la quinta causa de consulta, o sea, es bastante frecuente luego de las diarreas, de las infecciones respiratorias, la artrosis de rodilla. En general, es la quinta causa de consulta. ¿Sí? 90% recupera espontáneamente luego de 4 semanas y 5% ya va a tener discapacidad por más de 3 meses. La probabilidad de recurrencia, o sea, de volver a tener dolor lumbar, es mayor a mayor tiempo de duración de dolor lumbar. O sea, si ustedes tienen un dolor que les dura un mes, la probabilidad de volver a tener dolor lumbar es mucho mayor. Y cuantas más veces tengan dolor lumbar, más veces van a tener dolor lumbar. ¿Entendido? Fíjense, esta es la distribución de consultas en Estados Unidos. 50%, la mitad va, casi un 60% va a medicina, traumatología 25%, neurocirugía 7% y neurología 4%. Eso es absolutamente diferente en nuestro medio. Y acá la consulta en medicina interna en general es muchísimo mayor. Generalmente acá consultan primero al urólogo y la gente cree que el dolor lumbar es secundario al dolor en los riñones. Y hay algunos mates, hierbas que son relajantes musculares que dicen, o sea, que toman los pacientes y que los naturistas dan para el dolor de riñón. Y en realidad el riñón no duele como tal, lo que duele es la cápsula renal, ¿verdad? Ustedes saben eso. Por lo tanto, en nuestro medio, el primer lugar de consulta en la gran mayoría de los pacientes, primero van al vecino, luego van primero a la familia, al papá, a la mamá,
a la abuelita, luego van al vecino, luego van a la farmacia. La farmacéutica les da algún tipo de medicamento complejo B, luego van al urólogo. Yo diría de que la primera especialidad en ser consultada es urología por dolor lumbar. Medicina interna, yo creo que se está en tercero o cuarto lugar. Van al urólogo, luego van al traumatólogo, van al neurocirujano y finalmente van al médico clínico. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Depende mucho dónde empieza la consulta, y hay esos estudios, para ver si ese paciente termina operado o no operado. Si consultan en primer lugar con el neurocirujano, lo más probable es que termine en cirugía. ¿Cómo se clasifica el dolor lumbar? La clasificación, hay una clasificación anatómica que nos va a servir para, para ver y para hacer la exploración física. La columna la vamos a dividir en polo anterior o columna anterior y columna posterior, polo posterior. ¿Y por qué está compuesto el polo anterior? Por la vértebra y el disco. Y el polo posterior están las láminas, las articulaciones interapofisiarias y las apófisis transversas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una patología del polo anterior, el dolor es en flexión. ¿Entendido? Eso es bien importante. El dolor es en flexión. El paciente agacha el cuerpo y le duele cuando hay problema en polo anterior. Cuando hay dolor o algún problema a nivel de polo posterior, el dolor es en extensión, como vamos a ver. ¿Ya? Esa es la clasificación anatómica funcional. Ahora, hay una clasificación diagnóstica etiológica. Y fíjense, no tiene ningún grado de nivel de recomendación. No hay ningún grado de evidencia, o sea, es recomendación de expertos, pero sí sirve bastante para hacer un enfoque diagnóstico. El dolor lumbar lo vamos a clasificar en mecánico, no mecánico y dolor referido. El dolor lumbar mecánico, ¿ya? Es el 97%. Y debido a torsión, a estiramiento de ligamentos, ¿ya? O enfermedad degenerativa es lo más frecuente. Fíjense, la hernia de disco corresponde nada más a un 3% de ese 97%. Y de ese 3% solo debería operarse un 3%. Pero si llegan a consultar en primera instancia a un neurocirujano, seguro, dependiendo del neurocirujano, obviamente, lo más probable es que termine en cirugía. Entonces, fíjense, la causa la más común es la sobrecarga laboral acá. Y la causa degenerativa. Y la combinación de las dos, o sea, una viejita que ya tiene gastada la columna y que además está haciendo sobrecarga laboral. El dolor lumbar no mecánico corresponde nada más a un 1%. Ahí tenemos 3 causas de dolor lumbar: neoplásico, secundario a cáncer, secundario a infecciones y secundario a inflamación.
El dolor lumbar referido de origen no neoplásico se debe a procesos inflamatorios o patología de la parte de retroperitoneo, órganos pélvicos. Ahí tenemos la prostatitis, endometriosis, la enfermedad pélvica peritoneal, la nefrolitiasis, pielonefritis, un aneurisma abdominal, eventualmente dolor pancreático, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es un 2%. Ahora bien, de acuerdo al tiempo, vamos a clasificar en agudo, cuando es menos de 2 semanas, y crónico, cuando es más de 3 meses. El dolor lumbar crónico, les había dicho que tiene mucha probabilidad de recurrencia. En resumen, el dolor lumbar, vamos a dividirlo en mecánico, 97%, inflamatorio, es poco frecuente, pero tenemos que conocer por qué se produce. Vamos a revisar eso. Neoplásico, 0,7%, y el infeccioso, que también es muy poco frecuente, pero debemos conocer estas causas. El dolor referido es más fácil de darnos cuenta y corresponde a otras patologías que no son de origen local, digamos, no son de origen lumbar y por clínica fácilmente vamos a descartar, por ejemplo, una pielonefritis, una infección urinaria, ¿verdad? Una pelviperitonitis tiene otro tipo de sintomatología y no nos vamos a referir a este tipo de dolor lumbar. Bueno, el dolor mecánico. Este dolor, básicamente todos los tipos de dolor lumbar, me refiero a este mecánico, inflamatorio, neoplásico e infeccioso, vamos a mantener la misma estructura de estudio. Frecuencia, con qué mejora, con qué empeora, a qué hora se produce, ¿sí? ¿Qué pasa durante el día? Si tiene o no tiene manifestaciones sistémicas y cómo está el laboratorio. ¿Entendido? ¿Entendido, muchachos? ¿Quién ha Sí, sido? doctor. ¿Qué te llamas? ¿Ya? Valeria. Valeria, has entendido, ¿verdad? Entonces, Sí, doctor. el dolor mecánico es más frecuente a mayor edad, obviamente, debido a que la columna va a envejecer. Fíjense esta imagen. El dolor del polo anterior va a doler, por ejemplo, cuando hay un aplastamiento vertebral por osteoporosis. El paciente va a tener dolor cuando el paciente agacha la columna, ¿verdad? Y cuando hay una artrosis de las facetas, va a doler en extensión. Entonces, dolor de polo anterior duele con la flexión. Ahí queda clara la imagen. Y dolor eh, del polo posterior duele con la extensión. Mejora con el reposo el dolor mecánico. Empeora, obviamente, con el trabajo, con el movimiento, porque hay una causa anatómica en los ligamentos, en el mismo hueso. El paciente no quiere moverse. Es más, en la tarde, a medida que el paciente se levanta bien, despierta sin dolor porque ha descansado en la noche, y en la medida que va trabajando, va a aparecer el dolor. Aumenta al transcurrir el día. No hay manifestaciones sistémicas, o sea, no tiene ninguna manifestación, o sea, no hay fiebre, no hay baja de peso, no hay compromiso del estado general, no hay baja del apetito porque no hay citoquinas proinflamatorias circulando y el laboratorio es normal. El laboratorio
básicamente velocidad de sedimentación normal, proteína C reactiva normal. El dolor inflamatorio es de adultos jóvenes. Este se asocia a las artritis seronegativas, a las espondiloartropatías, que es de lo que vamos a hablar después. La espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis, las artritis reactivas. Característicamente, el dolor es más en la mañana. El paciente despierta con dolor en la mañana debido al ciclo circadiano de la inflamación. O sea, durante toda la noche baja el cortisol y aumenta la inflamación en la noche y por lo tanto el paciente despierta con dolor. Aumenta el dolor con el, eh, con el reposo. Mejora con el movimiento, con el ejercicio. Obviamente no tiene que ser un ejercicio físico intenso, ¿no? Mejora con el movimiento, con el ejercicio suave, con el calor. Un paciente despierta, entra a la ducha y a uno le dicen, doctor, entro a la ducha, caliento mi espalda y mejora. Hay manifestaciones sistémicas. Obviamente, si el paciente tiene una espondilitis anquilosante, va a tener dolor generalizado, puede tener baja de peso, puede tener incluso fiebre. Eh, si hay psoriasis, por ejemplo, va a tener las lesiones psoriásicas. Si hay enfermedad inflamatoria intestinal, va a tener diarrea, baja de peso. Hay manifestaciones sistémicas. Como hay inflamación, la velocidad de sedimentación es la velocidad de sedimentación está elevada y la proteína C reactiva está elevada. Las dos se elevan. ¿Sí? Sí, muchachos. Y no se olviden que la velocidad de sedimentación es la edad más 10 la mitad en la mujer y la mitad de la edad en el varón. El dolor lumbar neoplásico, en general no hay edad para tener neoplasia, pero a mayor edad, mayor probabilidad de dolor, perdón, mayor probabilidad de neoplasia. Todo paciente de más de 50 años debe ser estudiado si tiene dolor lumbar. A mayor edad, mayor probabilidad de tener neoplasia. Obviamente, un paciente que recién inicia dolor lumbar sobre los 50 años, y si el dolor es nocturno o continuo, hay que pensar en neoplasia. El paciente adopta posiciones antiálgicas. Hay posiciones que le calman el dolor. Hay manifestaciones sistémicas como compromiso del estado general, baja de peso, disminución del apetito. Y obviamente va a tener laboratorio propio de la neoplasia. Algo importante, aumenta la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva permanece normal. Aumenta a la vez la velocidad de eritrosedimentación o hemosedimentación, la velocidad de eritrosedimentación aumenta y la proteína C reactiva permanece normal. Hay dos tipos de neoplasia, una por compromiso local, por ejemplo, una metástasis a nivel de la vértebra, ¿ya? Perdón, una metástasis a nivel de la vértebra, donde va a haber dolor a nivel local y un dolor irradiado, por ejemplo, un cáncer de cola de páncreas o un cáncer
de célula, de riñón, ahí no aumenta con la palpación. Uno golpea, palpa y no hay dolor a la palpación, pero el dolor está ahí presente. Y el paciente dice, doctor, me duele, a ver, toque por acá, toque por allá, pucha, y uno busca y no encuentra el lugar del dolor. Pero el paciente tiene compromiso del estado general, ha bajado de peso, tiene disminución del apetito, ¿sí? Tiene velocidad de sedimentación muy alta, pero la proteína C reactiva normal. En el dolor infeccioso, este dolor de tipo infeccioso se presenta a cualquier edad, ¿sí? A la infección puede ser a cualquier edad. Muchas veces, o la causa puede ser por siembra hematógena o puede ser por algún problema local, por algún procedimiento, por ejemplo, luego de punción lumbar, luego de que la paciente haya tenido un parto, o el dolor es continuo, es más con el decúbito, aumenta en general con la palpación. Eh, Hay dos tipos de infecciones bacterianas, donde hay mucha fiebre, mucho compromiso del estado general. El paciente tiene sintomatología muy llamativa. Ahí tenemos dos gérmenes principales en infecciones agudas, que son el estreptococo, el estafilococo, cualquier bacteria en general. Nosotros hemos visto hasta por salmonela infecciones a nivel lumbar. Y tenemos infecciones crónicas, como la brucela y la tuberculosis. Entonces, infecciones agudas, bacterianas, estáfilo, estrepto, infecciones crónicas, brucela y la tuberculosis en nuestro medio. Algo importante es de que las infecciones casi siempre, por regla, producen compromiso del hueso y del disco. Por lo tanto, producen una espondilodicitis. Hueso y disco es excepcionalmente raro y siempre hay la excepción de la regla de que vayan a comprometer solo hueso. La infección compromete hueso y disco, mientras que la neoplasia solo compromete hueso, ya no compromete disco. ¿Les queda claro? ¿Cuándo y qué estudio pedir? Ya hay que estudiar al paciente de más de 50 años o menor de 20 años. En mayor de 50 años por la probabilidad de fracturas y de neoplasias, y en menor de 20 años por probabilidad de alteraciones congénitas. Por ejemplo, una cifosis, lordosis, hiperlordosis, una alteración en la longitud de miembros inferiores. Siempre hay que estudiar cuando el paciente tiene antecedente de cáncer o uso crónico de corticoides, pérdida de peso, baja de peso, fiebre, traumatismo reciente, déficit neurológico motor, ¿sí? Si el paciente tiene algún déficit motor o déficit neurológico, compromiso de esfínteres, ahí hay que estudiar inmediatamente al paciente. No es necesario estudiar a todo paciente, 90% recupera espontáneamente. Y les decía, compromiso de esfínteres, déficit neurológico, antecedente de cáncer, baja de peso, fiebre mayor de 50 años, dolor inflamatorio o nocturno, menor de 20 años,
cuando uno ha tratado al paciente y no hay buena respuesta, y obviamente ahora en nuestros tiempos por razón legal. ¿Qué hay que pedir? Laboratorio general. Hemograma, hay que ver si hay anemia, no hay anemia, ¿sí? La anemia nos habla de que puede haber una enfermedad crónica, especialmente si es una anemia normocítica, normocrómica. Hay algo grave está pasando. La velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva son vitales para ver para ver si hay inflamación, si hay neoplasia. Nos orientan mucho, son banderas de alarma. La glicemia para ver si hay o no hay diabetes, la fosfatasa alcalina para ver cómo está el metabolismo óseo, si hay o no aumento de recambio óseo, el antígeno prostático en varones de más de 50 años y el examen general de orina. Estos son los exámenes que debemos pedir. Dentro de las imágenes tenemos radiografía, tomografía, la resonancia, el cintigrama óseo y la electromiografía. La mielografía ya no se hace, prácticamente está descartada con estos nuevos métodos diagnósticos. Y la electrofisiología que nos ayuda muchísimo para localizar la lesión. La radiografía no es necesario en dolor lumbar agudo, tiene un bajo rendimiento. En menores de 50 años, solo uno en 2.500 radiografías muestra alguna alteración. Miren, ¿cuándo hay que pedir radiografía? En sospecha de enfermedad sistémica, trauma reciente, uso crónico de corticoides, antecedente de cáncer, persona con fiebre, baja de peso y adicciones endovenosas. Una radiografía normal en este tipo de pacientes no nos descarta alteración en la estructura de la columna. Por lo tanto, si nos muestra algo la radiografía, está bien. Pero si tenemos un paciente con estas características, con cáncer, con uso de corticoides o con fiebre, hay que ir a otro examen más avanzado. ¿Sí? Respecto a la tomografía, es la mejor imagen o el mejor examen para ver la arquitectura ósea, lo mejor para ver hueso. Nos sirve para la guía bajo biopsia. Nos sirve para ver la anatomía y sobre todo hueso, ¿verdad? Es útil, no es útil en lesiones de médula y nos da imágenes regionales. Cuando uno quiere ver toda la columna, no nos sirve la tomografía. No nos sirve la tomografía cuando uno no tiene limitado dónde es la lesión. Por ejemplo, si uno no sabe en qué lugar está la infección, en qué lugar está el daño, no nos sirve mucho para localizar la lesión. Es operador dependiente y en más del 40 a 50% de los pacientes eh, es anormal cuando el paciente tiene más de 40 años. ¿Ya? La resonancia tiene una gran ventaja. Nos evalúa toda la columna. Por lo tanto, es el método de elección para localizar las lesiones. ¿Sí? Es ideal en infecciones y en lesiones de médula y de canal medular. Entonces, nos va a evaluar prácticamente la lesión y a veces uno no sabe dónde está la infección y la resonancia nos va a localizar. Respecto a la electrofisiología, nos va a definir la electromiografía si es un problema de nervio o de músculo. Acuérdense de las miopatías. Nos va a definir
si es nervio periférico o unión neuromuscular o es músculo. Y nos va a decir en qué segmento del nervio está dañado. Nos va a definir el grado de daño que tiene el nervio y nos va a decir si es raíz, nervio, músculo, obviamente, y nos va a decir es L5, L4 y una vez localizado, vamos a ir a buscar con la imagen, con tomografía, si es que no tenemos resonancia. Entonces, nos va a localizar la lesión. Nos sirve para diferenciar la verdadera debilidad muscular. El gran problema de la electrofisiología es de que es muy operador dependiente. ¿Ya? Respecto a la cintigrafía, es muy útil en recambio óseo aumentado, tiene una gran sensibilidad en recambio óseo aumentado, es muy sensible, 90% de sensibilidad, pero muy poco específico. Les decía, evalúa todo el esqueleto. Siempre es bueno solicitar en paciente con baja de peso, fiebre, anemia, velocidad de sedimentación alta y fracturas por estrés. Por ejemplo, en un paciente que tiene fiebre, nos va a decir de que y estamos sospechando una infección y no podemos localizar la infección y pensamos que es en columna, nos va a mostrar de qué es en columna la infección y a qué nivel. Por ejemplo, en caso de neoplasias nos va a decir cuántas metástasis tiene, siempre y cuando sean lesiones blásticas, no lesiones líticas, ¿verdad? Nos va a decir, por ejemplo, hay 5 fracturas por estrés, ya están localizadas en tal lugar. Entonces, para eso sirve el cintigrama óseo. El problema de la cintigrafía ósea es de que no siempre hay disponibilidad de material radioactivo, de medio de contraste para poder usar. Y a veces acá en Cochabamba al menos se tiene que esperar mucho tiempo para hacer el examen. Nada más, muchachos. ¿Alguna pregunta? Valeria, preguntas. No, doctor. Bueno, el día miércoles nos vemos, ¿ya? Está bien, doctor. El miércoles. Este tema es Gracias, doctor. muy importante por si acaso y va a entrar bastante en el examen. Listo, muchachos. Gracias, doctor. Hasta luego.